Bueno, acá estamos por una nueva clase de preingeniería respecto de la UTN. En este caso vamos a ver lo que son sistemas de ecuaciones lineales. Bien, cuadernillo en mano, lápiz, lapicera o algo para tomar notas y arrancamos. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Un sistema de ecuaciones es un conjunto que tiene dos o más ecuaciones con varias incógnitas en las que deseamos encontrar una solución en común. Es decir, una solución que se cumpla para todas las ecuaciones que tiene el sistema. Lo que vamos a ver principalmente es un sistema que contenga dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, ¿sí? Generalmente esas dos incógnitas son x e y, pero recuerden que las letras que utilicen dependen de ustedes. Generalmente usamos x e y por convención normal. Ahora, si quieren usar, no sé, k y z o x y z o y p, depende de cada uno. Una ecuación lineal con dos incógnitas es una igualdad de este tipo, ¿sí? Tiene dos coeficientes, es decir, dos números que acompañan a la x y a la y, y un término que es independiente. A, b y c son números reales, mientras que x e y son las incógnitas. A es lo que se conoce como coeficiente de x, b se conoce como el coeficiente de y c es el término independiente. La solución es un par de números, x y, que cumplen con ambas ecuaciones del sistema. Es decir, que hay dos ecuaciones de este estilo. Estas dos ecuaciones se resuelven, ¿sí? Se relacionan de ciertas formas para encontrar un valor de x y un valor de y, es decir, un par de números que sean válidos para ambas ecuaciones. ¿Cómo se puede interpretar esto de manera geométrica? Bien, recordemos que cada ecuación lineal puede representarse con una recta, ¿sí? ¿Cómo es esto? Y yo tengo una ecuación de este estilo, ¿sí? Cuando tenga el sistema de ecuaciones voy a tener dos ecuaciones. Fíjense que acá en vez de A, B y C usé D, E y F para representar que los coeficientes y el término independiente pueden ser números diferentes. Ahora, si en vez de expresarlo de esta manera, despejo la y de esta ecuación, ¿sí? Es decir, paso de la x para allá restando, después paso del b dividiendo, voy a llegar a una forma que sea de la recta, donde voy a tener y igual a pendiente por x más una constante que sería mi ordenada de origen. Entonces, esta ecuación la puedo ver así y esta ecuación la puedo ver así, ¿sí? De vuelta acá, m y n son números reales, representan las pendientes de las dos rectas que me han quedado luego de resolver esto. Y k y l serían dos constantes, también dos números que serían las ordenadas de origen, ¿sí? Estas dos ecuaciones se obtienen luego de despejar la y de acá para expresarlo de esta manera, que es la forma en que estamos acostumbrados a graficar una recta, con la pendiente y la ordenada de origen. ¿Cuál es la solución? Es un par de números, x e y, que cumple con las dos ecuaciones. Gráficamente, ¿esto cómo puede verse? La solución es un punto o varios puntos en los cuales se intersecten las rectas, ¿sí? Es decir, grafico una y otra recta, pongo una, pongo la otra, y el punto, ¿sí? A donde se encuentran, a donde se intersectan ambas rectas, tiene un valor de x y un valor de y. El de x se puede leer acá abajo, el de y se puede leer acá en el eje y, y ese sería el punto o los valores respuesta, ¿sí? Que se cumplen para las dos rectas, por tanto se cumplen para las dos ecuaciones, y sería la solución o el resultado de mi sistema de ecuaciones. Ahora, ¿qué puede pasar? Si tengo dos rectas así secantes, ¿sí? Van a ver que cuando las rectas se intersectan en un único punto, en este caso existe una solución única, un valor de x y un valor de y. Se dice que esto es un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado, ¿sí? Porque hay una sola solución. Es compatible porque hay solución y es determinado porque la conozco. Es una sola y la conozco, ¿sí? Se suele poner con esas siglas, sistema compatible determinado. Ahora, ¿qué pasaría si yo cuando grafico una recta y después grafico la otra, me queda una situación así? Son rectas paralelas. Si yo tengo rectas paralelas, que recuerden que rectas paralelas se dan cuando las pendientes de ambas son exactamente iguales. Si las pendientes de las dos rectas son iguales, me va a pasar que me quedan así y no se cortan en ningún punto, ¿sí? Entonces, si no se cortan en ningún punto, no va a haber ningún par x y, es decir, no va a haber ninguna solución que cumpla con este sistema. Cuando tengo rectas paralelas no coincidentes, no existe ningún punto de intersección y se dice que el sistema de ecuaciones lineales es incompatible
o inconsistente. Suele representarse con esas siglas de sistema incompatible. Básicamente no tiene solución, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora? Si grafico una recta y cuando grafico la otra me queda justo encima de la primera. ¿Sí? Es decir, van a tener la misma pendiente y la misma ordenada de origen. Básicamente va a ser la misma recta. Si me doy cuenta porque esto y esto van a ser exactamente iguales. ¿Qué pasa en ese caso? Y lo que sucede es que son paralelas coincidentes. En este caso existen infinitas soluciones y se dice que el sistema de ecuaciones lineales es compatible indeterminado. S6. Compatible porque tiene solución. Indeterminado porque son infinitas soluciones, entonces no hay un punto que yo pueda definir como resultado de este problema, ¿sí? Porque como una recta es igual a la otra, todos sus puntos los tienen en común y tiene infinitas soluciones. Bien, continuamos entonces. Con esto de interpretación geométrica, ustedes tienen un resumencito, ¿sí? Que lo tienen dos veces en el apunte, lo tienen ahora y lo tienen un poquito más adelante. Vamos a verlo ahora completo, ¿sí? Para que ya lo tengan en mente. Cuando las rectas son secantes, tiene un punto de intersección, es un sistema compatible determinado y por tanto posee solución única. Son las coordenadas x y del punto de intersección. Paralelas no coincidentes no tienen ningún punto común de intersección. El conjunto de solución es vacío y es un sistema incompatible o indeterminado. Perdón, incompatible. Cuando las rectas son paralelas pero son coincidentes, es decir, son la misma recta, una está arriba de la otra, todos sus puntos los tienen en común. Por tanto, tiene infinitas soluciones y es un sistema compatible indeterminado. Ahora, cuando se analizan las constantes, que esto lo tiene más adelantito, pero ya que estamos con el cuadro acá, la vamos a ver ahora, ¿sí? Hay un análisis que suele hacerse con las constantes, ¿sí? Obviamente, un análisis mucho más sencillo de hacer, o de recordar por ahí, es analizar las ecuaciones, o sea, despejar las ecuaciones, ¿sí? De esta ecuación, despejarlo y encontrar las ecuaciones de las rectas. ¿Por qué eso es fácil de determinar? Y porque yo puedo ver las pendientes. Si las pendientes son iguales, voy a estar en alguno de estos dos casos, ¿sí? Y después me fijo la ordenada de origen. Si la ordenada de origen y la pendiente son iguales, estoy en un tercer caso. Si la pendiente son iguales, pero la ordenada de origen son diferentes, voy a estar en este tipo de problema, incompatible. Ahora, si las pendientes ya son diferentes, lo más probable es que esté en el primer caso. Ahora, si yo quiero analizar las constantes teniendo las ecuaciones de esta forma, ¿sí? Ax más bi igual a c, y ambas dos ecuaciones las ordeno de esta forma, puedo hacer un análisis de estas constantes para definir en qué clase de sistema me encuentro. ¿Sí? Si yo hago la división de A1 sobre A2 y B1 sobre B2, ¿sí? Y al hacer esas dos divisiones, el resultado son distintos, es un sistema compatible determinado. Ahora, si hago esa división y me dan iguales, tengo que hacer la división de los términos independientes. Si hago la división de C1 dividido C2 y me da distinto al número que me dio esto o al número que me dio esto, vamos a estar frente a un sistema incompatible. Ahora, si A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2 y eso también es igual a C1 sobre C2, vamos a estar frente a un sistema compatible indeterminado. ¿Sí? Bien, eso para que lo tengan en cuenta es una forma de analizar un sistema para, antes de empezar a resolverlo, ¿sí? De manera rápida, pueden saber si me va a dar bien el problema o no. ¿Sí? Ya si, por ejemplo, estoy acá en un caso como este, en el cual divido A1 dividido A2, me da un valor, por ejemplo, 3. Hago B1 sobre B2 y me da 3. Después hago C1 sobre C2 y me da 3. Ya está. Directamente no lo voy a resolver porque ya sé que es indeterminado, compatible indeterminado, sé que tiene infinitas soluciones y listo. Lo mismo, si hago A1 sobre A2 me da 3. B1 sobre B2 me da 3. C1 sobre 2, 7. Bueno, como estos dos son iguales, pero el tercero no, es seguramente un sistema incompatible y no hace falta ni que lo resuelva. Ahora, si hago A1 sobre A2 me da 4, B1 sobre B2 y me da 7, son dos números diferentes lo que me dan de resultado y por tanto seguramente es compatible determinado y me voy a resolverlo por alguno de los métodos que yo crea necesario. Algo muy importante a tener en cuenta cuando hago este método, ¿sí? de analizar las constantes, es que A2, B2 y C2 tienen que ser no nulos. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si alguno de estos es 0, cuando yo quiera hacer la división, cualquier número sobre 0 me da una indeterminación
¿sí? Entonces, obviamente no puedo utilizar este método y sí o sí tengo que ir a resolver el sistema a ver qué es lo que está sucediendo. Sistema de ecuaciones, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo práctico, que es el que tienen en el mismo cuadernillo. Dice, en una tienda de artículos para limpieza, Cristina compra 4 litros de detergente, 5 litros de lavandina por un total de 52 unidades monetarias, serían por ejemplo 52 pesos. Su amiga Liliana compra 3 litros de detergente y 10 litros de lavandina del mismo tipo y pagó 64 unidades monetarias. ¿Cuál es el precio en unidades monetarias de cada litro de detergente y cada litro de lavandina? Bien, acá lo primero que hay que hacer es plantear nuestro problema, ¿sí? Plantear los datos de una manera lo más ordenada posible. En forma de cuadro es un buen ejemplo. Bien, entonces, Cristina compró 4 litros de detergente, 5 litros de lavandina y gastó 52 pesos. Liliana, 3 litros de detergente, 10 de lavandina y gastó 64 pesos. Lo que yo no sé, pero es lo que quiero averiguar, es cuánto valía el litro de detergente y cuánto valía el litro de lavandina. ¿Sí? Entonces a esto le llamo X y a esto le llamo Y. Simbólicamente, ¿cuánto gastó Cristina? Y gastó 4 por X más lo que gastó en lavandina, 5 por Y, y en total 52. ¿Cuánto gastó Liliana? 3 veces lo que me costó el detergente, 3 por X, más 10 por Y, y en total gastó 64 pesos. ¿Qué tengo acá? Tengo dos ecuaciones lineales, ¿sí? En las cuales la X vale lo mismo en las dos, tiene que valer lo mismo en las dos ecuaciones, y la Y tiene que valer lo mismo en las dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, lo que tengo acá es un sistema de ecuaciones. Vamos a resolverlo entonces, ¿sí? Por la forma que conocemos, que es la forma gráfica, para lo cual tengo que despejar Y en la primera ecuación, despejo Y en la segunda ecuación, ¿sí? Y fíjense que me quedan las ecuaciones de la recta. El número que acompaña a las dos X, ¿sí? A esta X sería la pendiente de la primera recta, acá tengo la pendiente de la segunda recta. Puedo ver que son dos rectas decrecientes, ya que ambas pendientes me dan negativas. Puedo ver que son rectas con distinta pendiente, así que seguramente van a ser secantes y va a haber una respuesta. Y tengo la ordenada de origen de ambas dos rectas, ¿sí? Si ustedes lo fueran a graficar, si yo acá usé un graficador online, pero lo pueden hacer manualmente, lo más certero posible, encontrarían, ¿sí?, que el punto en el cual se cortan ambas rectas se encuentra acá. Y es un punto que vale 8 de X y vale 4 de Y. ¿Sí? De hecho, eso lo pueden comprobar acá. Si ustedes reemplazan, ¿sí?, en este punto que hemos encontrado como solución, conjunto solución, y en ambas ecuaciones yo reemplazo el 8 para la X y el 4 para la Y, pueden ver que ambas dos se cumplen. ¿Sí? 3 por 8 más 10 por 4, 24, 40, es 64. Y acá, 4 por 8 más 5 por 4 es lo mismo que 32 más 20, y eso es igual a 52. Corroborando así que este punto es realmente el punto que se cumple o que hace que se cumpla la igualdad para las dos ecuaciones. Entonces, 8 pesos salía el litro de una cosa, 4 pesos salía el litro del otro. Es un par de números reales, x, y es solución de un sistema de ecuaciones. Si al sustituir las incógnitas por dichos números convierten ecuaciones en igualdades numéricas. ¿Sí? Es decir, que estos dos numeritos hacen que se cumpla la igualdad de la ecuación. Esa es entonces la solución a nuestro problema. Bien, ¿qué son los sistemas equivalentes? ¿Cuándo podemos decir que dos ecuaciones son equivalentes? Esto es muy parecido a cuando hablamos de ecuaciones equivalentes. ¿Sí? Bien, sistemas equivalentes son conjuntos de sistemas que presentan el mismo conjunto solución. ¿Sí? Por ejemplo, este y este. Si ustedes lo resuelven, ¿sí?, por cualquiera de los métodos que ya vamos a ver, tanto el primero como el segundo tienen la misma solución, que es un punto, que es el 10 de X, 2 de Y. Como este sistema y este sistema, fíjense que son distintos. La primera ecuación es distinta de la primera ecuación y esta es distinta de esta. Si bien esta y esta son similares, ¿sí?, son distintas también. Entonces tienen distintas ecuaciones, pero el resultado, la solución de un sistema de otro es la misma.
Entonces, estos dos sistemas de ecuaciones son equivalentes. Puede usarse, ¿sí?, para encontrar un sistema equivalente. Si yo tengo un sistema de ecuaciones y yo quiero convertirlo en un sistema que yo sepa sea equivalente, ya vamos a ver para qué me puede servir eso, puedo usar el concepto de sistemas equivalentes, para el cual se cumple lo siguiente. Esto es muy parecido a cuando trabajan con ecuaciones equivalentes, que les decía, por ejemplo, que pueden sumarle a los dos miembros la misma cantidad, o que puedo multiplicar los dos miembros por el mismo número distinto de 0 y se sigue cumpliendo la ecuación. Algo muy similar sucede, pero ahora con las ecuaciones de un sistema. Si en un sistema de ecuaciones se permutan dos ecuaciones, se obtiene un sistema equivalente al primero. ¿Qué quiere decir que se permuten dos ecuaciones? Por ejemplo, imagínense que tienen este sistema de ecuaciones. 2x más 7 igual a 8y, menos 4x más 5 es igual a y. Este es mi sistema de ecuaciones. Si yo la ecuación de arriba la escribo abajo y la ecuación de abajo la escribo arriba, es decir, las permuto, las cambio de lugar, que eso es lo que significa permutar, este sistema y este sistema son exactamente iguales. Tienen la misma, bueno, no exactamente iguales, pero tienen la misma respuesta. Como tienen la misma respuesta, la misma solución, ¿sí?, que va a ser el mismo punto, este y este son sistemas equivalentes. ¿De qué otra forma puedo permutar y puedo cambiar de lugar una ecuación? ¿Sí? Por ejemplo, fíjense que esta ecuación de abajo la dejé igual, pero la de arriba la despejé, entre comillas. ¿Sí? Pasé este 7 que está sumando, lo pasé para acá restando. Entonces, el orden que tiene, ¿sí?, la forma en que está ordenada esta ecuación y esta ecuación son distintas en realidad. ¿Sí? Están ordenadas de otra forma, pero sigue siendo exactamente la misma ecuación. Lo único que he hecho es cambiar de lugar las cosas. ¿Sí? Entonces, si yo hago permutaciones, ¿sí?, sin variar la ecuación en sí, pues siguen siendo ecuaciones equivalentes, el sistema de ecuaciones también es equivalente y no se me ve modificada la solución. Es decir, los tres sistemas de ecuaciones en este caso serían equivalentes, los tres tendrían la misma solución, el mismo punto, los mismos valores de x y de y. Si en una ecuación o en ambas se multiplican por un número real no nulo, es decir, distinto de 0, se obtiene un sistema equivalente al primero. Por ejemplo, postulamos el mismo sistema de ecuaciones y fíjense qué pasa si la primera ecuación yo la multiplico toda por 2. Y por toda me refiero a toda, completa. ¿Sí? Todo el primer miembro, todo el segundo miembro. ¿Qué pasa? Y 2 por 2, 4. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. ¿Sí? Conservando toda la estructura. Entonces ahora esta ecuación la voy a reemplazar por esa. ¿Sí? En vez de esta ecuación tengo esta. La de abajo la dejé como estaba. ¿Sí? ¿Qué pasó? Obtuve un sistema de ecuaciones totalmente diferente, ¿sí?, pero que tiene la misma solución que el primero que tenía acá. Entonces, este sistema y este sistema son sistemas de ecuaciones equivalentes porque la solución de uno va a ser exactamente la misma que la solución del otro, por propiedad. Si en una ecuación se sustituye por la suma de ella con otra del sistema, multiplicada por un número no nulo, se obtiene un sistema equivalente al primero. ¿Sí? Es decir, si por ejemplo, esta ecuación yo le sumo la segunda y la reemplazo, ¿sí?, o esta ecuación, ¿sí?, la multiplico por 2, le sumo la segunda y después la reemplazo, ¿sí?, el sistema de ecuaciones no cambia. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería esto porque suena muy raro, ¿sí? Hasta que uno no lo ve, no entiende qué es lo que está haciendo. Vamos a suponer que sumamos estas dos ecuaciones, ¿sí? A todo esto le sumo todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Se suma el miembro izquierdo con el miembro derecho. Perdón, el miembro izquierdo de la primera con el miembro izquierdo de la segunda. Y por otro lado se suma el derecho de la primera con el derecho de la segunda. Quedando algo por el estilo. 4x más 14 más menos 4x más 5 es igual a 16y más y. Ahora acá puedo resolver. Por suerte, como este es un signo más, al distribuirlo dentro del paréntesis no me cambia ningún signo, así que es dentro de todo sencillo. Me queda 4x más 14 menos 4 más 5 igual a 17y. Si esto lo continúo trabajando, 4x menos 4x, se me van las x. Queda 14 más 5, 19. ¿Sí? Y después puedo despejar, como me queda 19 es igual a 17y, después podría, si quisiera, despejar la y, pero no hace falta.
me queda esta ecuación acá. Entonces, ¿qué es lo que hice? Esta ecuación la he multiplicado por 2. Fíjense, esta ecuación la multipliqué por 2, se la sumé a la segunda, ¿sí? Estoy haciendo esto. Estoy sumando la ecuación con otra del sistema que he multiplicado por un número no nulo. Estoy haciendo eso. Y ahora voy a sustituir con ese resultado, que es 19 igual a 17i, voy a sustituir la primera ecuación. ¿Por qué? Y porque me parecía demasiado complicada o porque así me gusta más. Entonces, al hacer esto, lo que estoy obteniendo es un sistema que es equivalente al primero que tenía. Es decir, que este sistema de acá, este sistema de acá y este sistema de acá tienen exactamente la misma solución. ¿Sí? De hecho, ¿por qué me convendría hacer esto? Y porque fíjense que yo, al hacer esto que he hecho acá, al sumar esta ecuación con la de abajo, como en la primera tengo 4x y en la segunda tengo menos 4x, cuando yo la sume, se me va a cancelar las x, que es lo que me sucedió. ¿Sí? Entonces, esta es una técnica muy utilizada, ¿sí? Ya sea por suma o por resta, para eliminar una de las variables y obtener una ecuación que solamente tiene y o solamente tiene x. ¿Y por qué quiero hacer esto? Y porque fíjense que si yo acá ya tengo el valor de y, porque lo puedo despejar, y va a ser igual a 19 sobre 17, y ya lo puedo despejar, ya puedo tener el valor de y. Si ya tengo el valor de y y lo reemplazo en la segunda ecuación, puedo despejar la x y también obtener x de una manera mucho más sencilla de lo que estoy viendo acá arriba. ¿Sí? Si me dan a mí este sistema de ecuaciones que está acá, ¿sí? Que tengo que despejar por algún método la x y la y me dan este sistema de acá, yo me quedo 1000 veces con el sistema de acá, porque ya está despejada la y prácticamente, y después que tenga la y, la reemplazo acá y obtengo el valor de x. Entonces, todas estas son cosas que se pueden hacer para resolver sistemas de ecuaciones utilizando esto que serían como las propiedades. Y después al final haciendo una especie de suma y resta, que es justamente el método de suma y resta para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Cuáles son estos métodos para resolver sistemas de ecuaciones? Bien, hay varios, ¿sí? Pero para resolver un sistema de ecuaciones lineales, debemos determinar el conjunto solución del mismo, por lo cual primero debemos determinar qué tipo de sistema es. Si es compatible determinado, si es compatible indeterminado o si es incompatible. Para eso se emplean distintos métodos que se pueden clasificar como sigue. El método gráfico, que básicamente es despejar la y en ambas ecuaciones, graficarlas y ahí ver si tienen un solo punto en común, si son paralelas, coincidentes o no. Y si no, están los métodos analíticos que son mucho más exactos. ¿Por qué? Y porque por ahí el método gráfico, si no lo hago a escala, ¿sí? O las rectas no se cortan en un punto exacto, ¿sí? Por ejemplo, recién se nos cortó en un punto que era 8,4, era súper exacto. Pero si nos cortaba en el punto, no sé, 8,3 de x y 9,56 de y, obviamente si no hago las cosas a escala y muy detalladamente, no voy a poder encontrar los números con coma en mis gráficos. Entonces necesito un método más analítico, ¿sí? Para lo cual tengo igualación y sustitución, que son los más comunes utilizados, reducción por suma y resta, que es aplicar las propiedades que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿sí? Tratar de multiplicar una ecuación por un numerito, de tal forma que en ambas dos ecuaciones me quede, por ejemplo, dos coeficientes iguales, ¿sí? O iguales con el signo cambiado, como pasó con las x, que en una tenía 4x y en otra tenía menos 4x. Entonces, después, al sumarlas, ¿sí? Puedo eliminar una variable. Si me quedan las dos con el mismo signo, por ejemplo, que me hubiera quedado 3i y en la otra también me hubiera quedado 3i, lo que podría hacer en vez de sumarlas es restarlas para eliminar esa variable. Y el otro método que realmente no es muy utilizado porque es un poco confuso, ¿sí? Si bien es bastante rápido, es el método de las determinantes, ¿sí? Lo que van a ver acá es que en el cuadernillo tienen solamente desarrollado el de igualación y sustitución. Reducción por suma y resta no lo tienen desarrollado, pero realmente es un método que se usa mucho, ¿sí? Así que vamos a hacer un ejemplito, si bien ya han visto el ejemplito anterior, vamos a tratar de ver un ejemplito. Y el método de determinantes van a ver que en el apunte no lo tiene, ¿sí? Porque prácticamente no se utiliza, por lo que es un poco más complicado, pero se los voy a mostrar cómo es el método de determinantes para que lo tengan en el apunte, ¿sí? Bien, método gráfico. Tenemos dos ecuaciones en un sistema de ecuaciones. Lo que hacemos es despejar la y en las dos
¿sí? Entonces acá despejo la y, acá despejo la y, y me quedan las ecuaciones como sigue, ¿sí? Fíjense, en la de abajo es sencillo, porque si paso la y para este lado, después de menos 1 lo paso más 1, me queda y es igual a x más 1. Acá, más sencillo todavía, tengo el 7, el 2x lo paso restando, menos 2x, y listo. Puedo ver acá que las pendientes son distintas. Esta va a ser decreciente, esta va a ser creciente, así que seguramente tengo un resultado. Gráfico, ¿sí? Y cuando gráfico, puedo ver lo siguiente. Tengo esta recta creciente, que es la que tiene la x más 1, esta decreciente, que es la menos 2x más 7, ¿sí? Y veo que se encuentra en el punto 2, 3. 2 de x, 3 de y, y directamente ahora lo único que me falta es ver el punto en el cual se cortan y expresar el resultado. Listo. Eso es resolver el sistema de ecuaciones con método gráfico. Método de igualación. Como la palabra me lo dice, voy a estar igualando algo. ¿Qué se hace? Se despeja una variable en las dos ecuaciones. ¿Cuál de las dos? No importa, pero tiene que ser la misma. Pueden despejar la y de las dos ecuaciones o pueden despejar la x de las dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, despejo la y, que es como si estuvieran haciendo el método anterior. ¿Sí? Ya que la tengo despejada para el método gráfico, lo puedo utilizar en el método de igualación. ¿Y qué se hace en el método de igualación? Bien, como he despejado la y de ambas ecuaciones, y yo sé que para las dos ecuaciones el valor de y tiene que ser igual, digo que y de la primera ecuación es igual a la y de la segunda ecuación. Entonces, como esto es igual a esto, este miembro es igual a este miembro. Entonces, como estos dos son iguales, planteo una nueva ecuación que me dice que x más 1 es igual a menos 2x más 7. Y acá tengo una ecuación en la cual solo tengo una variable que es la x, y puedo trabajarla. Fíjense, este 2x lo paso sumando, este 1 lo paso restando, menos 1 más 7 es 6, x más 2x 3x, el 3 finalmente lo paso dividiendo, 6 dividido 3 2, y obtengo el valor de x. ¿Y qué hago ahora con este valor de x? Lo puedo reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones en la que ya había despejado la y, puedo reemplazarlo acá o puedo reemplazarlo acá, y obtener el valor de y, que es lo que me estaría faltando. Realmente pueden reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones. Tienen que buscar hacerlo en la que les sea más sencillo, ¿sí? Por ejemplo, si lo ponen acá arriba, menos 2 por 2, menos 4, más 7, 3. Si lo ponen acá abajo, 2 más 1, 3. ¿Sí? O sea que por cualquiera de los dos caminos les da que y, ¿sí?, tiene un valor de 3. Realmente es mucho más sencillo hacerlo con la ecuación de abajo. O sea, para que me la voy a complicar acá, que tengo una multiplicación, números negativos, etc. Si acá lo tengo prácticamente listo. 2 más 1, 3. ¿Sí? Y bueno, finalmente, como siempre, expresar el resultado. La solución de este problema, de este sistema de ecuaciones, es un punto, ¿sí?, que tiene un valor de x y tiene un valor de y. Luego tenemos el método de sustitución. Bueno, la palabra me dice, voy a estar sustituyendo algo por otra cosa. ¿Qué es lo que hago? Tengo las dos ecuaciones y de una de esas dos ecuaciones despejo una variable. La que yo quiera. Puede ser la x o puede ser la y puede ser de cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, ya que la tengo más o menos fácil, puedo despejar la x de la segunda ecuación. Entonces, este de ahí la paso sumando y me queda que x es igual a menos 1 más y. ¿Qué hago ahora? Bien, como esta x y esta x tienen que ser iguales, la reemplazo. ¿Sí? Entonces, en vez de tener esta x, le meto todo esto que representa la x allá adentro. ¿Sí? Entonces me queda 2 por... Bien, acá está despejada la y. Hice un paso de más. Fíjense acá, ya he despejado la y. No es necesario que lo hagan de manera automática. Y es igual a 7 menos 2x, o menos 2x más 7. Y ahora sí, en esta x, ¿sí?, reemplazo todo esto que está acá. Menos 1 más y, reemplazo acá en la x. Entonces me queda menos 2 menos 1, 2 positivo. Menos 2 por y, menos 2y, más 7. Resuelvo esta ecuación, ¿sí? Fíjense, lo que tengo que hacer es despejar el valor de y. Como tengo una y acá y una y acá, tengo que trabajarlo. Entonces, esta y, por ejemplo, es el 2y, lo puedo pasar sumando. 2 más 7, 9. Y más 2y, 3y. Después el 3 lo paso dividiendo. 9 dividido 3 es 3. Y es igual a 3. Fíjense que es el mismo sistema de ecuaciones que estamos haciendo
con los métodos anteriores y estamos obteniendo la misma respuesta. No importa el método que utilicemos, la respuesta al sistema de ecuaciones va a ser siempre la misma. ¿Y qué hacemos ahora que tenemos el valor de y? Y el valor de y lo podemos ir y reemplazarlo, ¿sí?, en la ecuación acá donde habíamos despejado ya la x, ¿sí?, y encontrar el valor de x. X es igual a menos 1 más y. Como y vale 3, x es igual a menos 1 más 3. Menos 1 más 3 es 2 y ese es el valor de x. Y como acto final es expresar el resultado o la solución. Solución de un sistema de ecuaciones de vuelta es un punto que tiene 2 de x y tiene 3 de y. Vamos a ver entonces ahora el método de suma y resta, ¿sí? ¿Cómo lo aplicaríamos en esta ecuación, por ejemplo? Acá en esta ecuación, ¿sí?, ya del vamos nos podemos dar cuenta que acá tenemos y, acá tenemos menos y. Es decir, tenemos una variable, en este caso la y, que tiene exactamente el mismo coeficiente arriba que abajo, pero con signo cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo estas dos ecuaciones, como tiene distintos signos, más y más y más menos y, se me van a terminar cancelando y va a desaparecer la y de la ecuación. Al desaparecer la y, me va a quedar una ecuación que solamente tiene x y puedo calcular la x. Si quiero calcular la y, es decir, quiero eliminar la x, ¿cómo podría ser? Y podría multiplicar toda esta ecuación por 2, cosa que les quede 2x menos 2y igual a menos 2. Y como acá arriba va a tener 2x y acá va a tener 2x, puedo restar la ecuación de arriba con la ecuación de abajo, se me cancelan las x y me va a quedar una ecuación en la que solo tengo y. De esa manera despejo la y, ¿sí? Pero como acá ya tengo las y para hacerlo, ¿sí?, sumo una ecuación con la otra y al darme cuenta de ese pequeño detalle van a ver que es mucho más sencillo la resolución. Entonces, como tienen distintos signos pero el mismo coeficiente, la sumo. 2x más y más x menos y. Y del otro lado del signo igual tengo el 7 más el menos 1. ¿Sí? Siempre suman los dos miembros izquierdos, este con este, y después suman el 7 con el más 1. Bien, vamos entonces a resolver esto. 2x no puedo hacer nada todavía, el y tampoco. El más no me cambia el signo de nada dentro del paréntesis, ¿sí? Atenti cuando es un menos porque le cambio los signos todos, ¿sí? Pero como es un más no pasa nada. Más x, más por menos menos y. 7 más menos 1 es lo mismo que 7 menos 1. Así que ahora sí podemos resolver, ¿sí? Fíjense qué pasa. Más y menos y se me terminan cancelando y no hay más y. 2x más x, 3x. 7 menos 1, 6. El 3 lo paso dividiendo y me queda que x es igual a 2. Buenísimo. ¿Y ahora qué hago con esta x? Y tengo que reemplazar en alguna de las otras ecuaciones para encontrar el valor de y. ¿Sí? Por ejemplo, en esta que es más sencilla. X menos y es igual a 1. Pero x tiene un valor de 2. Entonces, 2 menos y es igual a menos 1. Si este 2, si esta y la paso sumando y este 1 negativo lo paso sumando, me queda que 2 más 1 es igual a y. 3 es igual a y. Y ahora sí que ya tengo el valor de x y ya tengo el valor de y, expreso mi solución, que es el punto 2 de x, 3 de y. Y finalmente el método determinante, que de vuelta es como el más complicado. Fíjense que no tiene ni desarrollo en el apunte, pero se los traigo para que vean cómo se realiza, ¿sí? A algunos de hecho les resulta bastante práctico usar este método y lo quieren utilizar. No hay problema. En general, cuando les piden resolver sistemas de ecuaciones, no les piden usar un método particular, sino que dicen que les resuelvan el sistema de ecuaciones y ustedes tienen que tienen que usar el método que mejor les salga, ¿sí? A algunos les gusta mucho ¿cómo se llama? El de sustitución, otros les gusta mucho el de suma y resta, otros les encanta el de igualación, ¿sí? Y a algunos les interesa el método de determinantes. Cualquiera que utilicen va a estar bien. El que sí no es tan recomendable, salvo que se los pida exclusivamente, es el método gráfico, porque muchas veces cuando el resultado es un número con coma o una fracción, queda bastante inexacto, ¿sí?, el resultado obtenido, ¿sí? Bien, entonces, planteemos el mismo sistema de ecuaciones para ver que llegamos al mismo resultado, ¿sí? ¿Y cómo se plantea el método de determinantes? Bien, se hace algo que se llama determinante del sistema, ¿sí?, y se representa con un triangulito. ¿Cómo se arma el determinante del sistema? Bien, se arma una matriz, que es esto que está acá, entre dos rectas, es una matriz,
y se ponen todos los coeficientes de x y los de y ordenados de esta manera. ¿Sí? La ecuación tiene que estar ordenada. Entonces se pone el coeficiente de x, primero acá, de la ecuación de arriba, y el coeficiente de y de la ecuación de arriba. 2 positivo, 1 positivo. Después se ponen los coeficientes de x y de la ecuación de abajo. 1 positivo y menos 1. ¿Y qué se hace con esta matriz? Se resuelve. ¿Cómo se resuelve esta matriz? Son dos diagonales. Primero se hace la diagonal hacia abajo, multiplicando este valor con este, y al resultado se le resta la diagonal hacia arriba de multiplicar este valor por este valor. Entonces, 2 por menos 1 menos 1 por 1. Siempre se resuelven de la misma manera, por eso le dejé las diagonales ahí. 2 por menos 1, menos 2. Menos 1 por 1, 1. Menos 2, menos 1, menos 3. Y esta es la determinante del sistema. ¿Qué hacemos a continuación? Hay que encontrar una determinante de x y hay que encontrar una determinante de y. ¿Cómo encontramos la determinante de x? Se hace exactamente lo mismo que para la del sistema, pero en los lugares en donde irían los valores de x, ponemos los valores de los términos independientes. Es decir, que en vez de 2 y 1, van a haber un 7 y un menos 1. ¿Sí? Fíjense que los de y siguen en el mismo lugar tal cual estaban. Pero en vez de poner los valores de x para la determinante de x, se ponen los valores de término independiente. Y para la determinante de y vamos a ver qué es lo mismo. Bien, vamos a resolver esto entonces. Diagonal hacia abajo, 7 por menos 1. Menos, diagonal hacia arriba, menos 1 por 1. 7 por menos 1, menos 7. Menos 1 por 1, menos 1. Menos menos 1 es más 1. Menos 7 más 1, menos 6. Y esa es la determinante de x. Determinante de y, ¿sí? De vuelta, como la determinante del sistema, pero en vez de poner los valores de y, que corresponden al 1 y al menos 1, voy a poner los valores de término independiente, que son el 7 y el menos 1. Entonces, el 2 está bien, el 7 es el independiente. Después, el 1 de la x y el menos 1 del independiente. Y resuelvo como decimos acá arriba. La diagonal hacia abajo, 2 por menos 1, menos la diagonal hacia arriba, que es 1 por 7. 2 por menos 1, menos 2. Menos 1 por 7, que es 7. Menos 2, menos 7, menos 9. Menos 9 es entonces la determinante de y. Y ahora sí ya tenemos todos los determinantes calculados. El determinante del sistema, el determinante de x y el determinante de y. Ahora lo que nos falta es obtener los valores de x y el valor de y, propiamente. ¿Cómo se hace? Bien, el valor de y se obtiene con la determinante de y sobre la determinante del sistema. Entonces, la determinante de y es el menos 9, determinante del sistema es menos 3, que lo tenemos acá arriba. Menos 9 dividido menos 3, menos dividido menos, más. 9 dividido 3, 3. Entonces, y vale 3. Ahora vamos a lo mismo, pero con las x. X se calcula como la determinante de x dividido la determinante del sistema. Determinante de x lo obtuvimos acá, que era menos 6. Y la determinante del sistema la obtuvimos acá arriba, que era menos 3. Menos dividido menos, más. 6 dividido 3, 2. Entonces hemos encontrado el valor de x. Y la solución es entonces un punto que vale 2 de x, 3 de y. Bien, ahora sí vamos a lo que es sistemas homogéneos. ¿Sí? Esto pueden seguirlo también con el cuadernillo. ¿Qué es un sistema homogéneo? Es un sistema en los que los términos independientes son nulos. Es decir, que los términos independientes son iguales a 0, básicamente. Por ejemplo, este sistema de acá. ¿Sí? Tenemos a 1b1, a 2b2, pero los dos términos independientes serían ceros. Esto, si yo lo quiero representar, es una ecuación lineal homogénea, ¿sí? Porque el término independiente es 0. Se representa mediante una recta que pasa por el origen. ¿Por qué? Y porque si ustedes de acá despejan la y, el término independiente siempre va a ser 0. ¿Y quién era el término independiente en una recta? Y en una recta el término independiente era la ordenada al origen. Entonces la ordenada de origen va a ser 0. Siempre la ordenada de origen de este tipo de ecuaciones va a ser 0.
Entonces, siempre las rectas van a pasar por el punto 0, 0, que es el origen de coordenadas. Por tanto, un sistema de ecuaciones homogéneo, es decir, si yo tengo un sistema de este estilo, en lo cual las dos ecuaciones están igualadas a 0, es decir, el término independiente es 0, tengo el coeficiente de x, tengo el coeficiente de y, pero no hay ningún término independiente porque se hace 0. Siempre un sistema de ecuaciones homogéneas tendrá al menos una solución en el punto 0, 0, que es el origen de coordenadas. Por lo menos esa solución la tengo asegurada, ¿sí? Recuerden después que pueden haber dos casos. Puede ser que sea el único punto que tenga de solución o que tenga infinitas soluciones. Pero por lo menos una solución ya la tengo asegurada. A esta última, la solución 0, 0, ¿sí? Es decir, cuando la solución es el origen de coordenadas, esa solución se la conoce o se le llama solución trivial, ¿sí? Solución trivial es cuando el punto de solución es el 0, 0. Siempre va a ser un sistema compatible a un sistema homogéneo, ¿sí? Ahora, como les dije recién, puede ser determinado o indeterminado. Determinado va a ser cuando la única solución sea el punto 0, 0. Indeterminado es cuando sean dos rectas paralelas coincidentes, es decir, que además del punto 0, 0 tenga infinitas soluciones más. Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones lineales homogéneos y clasifíquelos. ¿Sí? Acá tenemos un pequeño ejercicio. Fijémonos este sistema y este sistema. ¿Sí? Son dos sistemas distintos. Por ejemplo, acá voy a despejar la x. ¿Sí? X es igual a menos y, porque lo tenía súper sencillo hacer eso. Y si yo despejo la x, este menos y lo puedo reemplazar en la primera ecuación, es decir, aplicar el método de sustitución. Entonces, cuando reemplace este x acá, me va a quedar 3 por menos y más 2y igual a 0. 3 por menos y es menos 3y. Menos 3y más 2y es menos y. Y si menos y es igual a 0, cuando este menos 1 lo pase dividiendo, me va a quedar y es igual a 0 dividido menos 1. ¿Sí? Básicamente y es igual a 0. ¿Y ahora qué hago? Y este valor lo tengo que reemplazar acá donde tenía la x despejada. Si x es igual a menos 0, ¿sí? Porque x es igual a menos y, x es igual a menos 0, puedo decir que x también es igual a 0. Entonces, fíjense que la solución de este sistema de ecuaciones es un punto en el cual x vale 0, y vale 0, y por tanto es un sistema compatible determinado con solución trivial del punto 0, 0. Fíjense que sin resolverlo, sí, tal vez ya podría haber dicho que era solución trivial, si analizaba que 3 dividido 1 es 3, 2 dividido 1 es 2. Entonces la división de A1 dividido A2 es distinto de la división de B1 con B2. Como son distintos, sí o sí es un sistema compatible determinado. Y como es un sistema compatible determinado y a su vez es un sistema homogéneo, ya que los términos independientes son 0, sí o sí su solución es 0, 0. Y no hubiera tenido que hacer todo este proceso. Vamos a ver el segundo, también lo vamos a hacer por sustitución. Ya que la tengo fácil, voy a despejar la x de la primera ecuación. Fíjense que simplemente es pasar el 3y sumando. ¿Sí? Entonces, x es igual a 3y. Si eso lo sustituyo acá, me queda menos 2 por 3y más y igual a 0. Menos 2 por 3y es menos y. ¿Y qué pasó acá? Esto pasa con sistemas compatibles por ahí indeterminados. Se nos elimina la variable. ¿Sí? Menos i más i nos quedaría 0i es igual a i. Una indeterminación. ¿Sí? Totalmente indeterminación. Por eso es justamente un sistema compatible indeterminado que tiene infinitas soluciones. Si yo acá despejo esta recta, va a ser exactamente igual a esta recta. ¿Sí? Y la solución se suele poner de esta manera. La solución es todo punto xy que pertenece a reales por reales. Esto quiere decir que las x son reales y que las y también son reales. Tal que y es igual a 1/3 de x. ¿Y esto de dónde salió? Se van a preguntar. Y esa es la recta que me representa cualquiera de estas dos ecuaciones. Fíjense, lo más fácil es despejarlo de acá. Si acá despejo la y, me queda y es igual a 1/3 de x. Y esta es la ecuación de la recta
que me representa tanto esta ecuación como esta ecuación, ¿sí? Grafiquen esta recta y esa va a ser la solución. Por eso les dice acá la solución. Es todo punto que pertenece a reales por reales, es decir, que la x es reales y la y es reales, tal que se cumpla esta relación, y es igual a 1/3 de x. Toda esta recta, todos los puntos que haya sobre esa recta, van a ser soluciones de este sistema compatible indeterminado porque son infinitos puntos. ¿Sí? No puedo escribirlos a todos, pero lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Y la recta la pueden despejar de acá, o la pueden despejar de acá arriba, que sería lo que hemos hecho, o lo podrían despejar de la segunda ecuación. ¿Sí? Intentan despejar y en la segunda ecuación. Fíjense, el 2x va a pasar sumando, les va a quedar 6y e igual a 2x. Y cuando después el 6 lo pasen dividiendo, les va a quedar 2 sobre 6 por x. 2 sobre 6 lo puedo simplificar a 1/3 y también me quedaría que y es igual a 1/3 de x. ¿Sí? Fíjense que se aplicaba en el método que habíamos hablado de los coeficientes para ver cómo es este sistema. Sería 1 sobre menos 2, ¿sí? Es menos 1/2. Menos 3 dividido más 6, menos 1/2. Es decir que la división entre este y este, ¿sí? Serían iguales. El tema es que cuando quisiera hacer 0 dividido 0 no puedo hacerlo porque la técnica me decía que ninguno de los dos puede ser 0. Entonces ahí estaría embromado. Pero bueno, como es un sistema homogéneo, si yo hago la división entre A1 y A2, B1 y B2, y me dan distintos, es determinado. Si me dan iguales, es indeterminado. ¿Sí? Pero siempre son compatibles, porque siempre pasan al menos por el punto 0, 0. Respecto a la práctica, ¿sí? ¿Qué tenemos? Fíjense, en la hoja 35 arranca la práctica, esto tranqui, que lo vamos a ir haciendo en clase también, o por lo menos lo vamos a ir controlando en clase. Hay que resolverla a toda, así que vamos con pilas. ¿Sí? Tenemos esto, la página 35 continúa, sigue en la página 36 que hay bastantes actividades, ¿sí? Lo vamos a ir viendo tranqui en clase. Y termina en la página 37 con el final de la unidad 2. Bien, lo que sí les voy a dejar algo son extras, ¿sí? Fuera de estos ejercicios les dejo otros ejemplos más para que tengan para analizar. Uno de sustitución, ¿sí? Fíjense acá tengo un sistema de ecuaciones que lo voy a resolver por sustitución. Despejo de cualquiera de las dos ecuaciones una incógnita, por ejemplo despejo la y de esta primera ecuación. Esto lo tengo que reemplazar, ¿sí? En otra de las ecuaciones, fíjense acá está totalmente despejada. Acá lo despejé como fracción, acá está totalmente bien despejado. Una vez que la despejé, la sustituyo en esta ecuación, donde estaba la y. ¿Sí? Me queda 5x menos 2 por. Todo esto ahí entre paréntesis. ¿Sí? Siempre con los paréntesis, porque después, fíjense que este menos 2 es negativo. Así que al distribuirlo, tengo que respetar las reglas de los signos. Igual a 1. 5x menos 2 por menos 2/3 es más 4/3. Menos 2 por más 8/3 es menos 16/3. ¿Sí? De ahí, bueno, hacen el respectivo despeje que hay que hacer. Este pasa sumando. Resuelvo las x por un lado, el independiente por otro lado. Finalmente, este 3 pasa multiplicando, el 19 dividiendo. ¿Sí? Se me terminan simplificando y me queda que x es igual a 1. Y este x finalmente lo tengo que sustituir en donde había despejado la y, es decir, acá. ¿Sí? Me queda menos 2/3 por 1 más 8/3. Resuelvo este problemita y es igual a 6/3, ¿sí? Y por tanto, 6 dividido 3, 2, y tengo el resultado de mi sistema de ecuaciones. Otro problemita extra que van a encontrar por ahí, también con sustitución, en realidad creo que esta vez es con igualación. Ahora lo vamos a analizar. Despejo la y, ¿sí? Esta y la reemplazo. Se me fue 2 veces la misma diapositiva, disculpen. Ahí estaría arreglado. Bien, ahora sí vamos a algo que me interesa que vean, ¿sí? Que es cómo plantear un problema y resolverlo. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando de repente nos salen con un problema escrito en palabras y tenemos que enfrentarnos a ese problema? Primero, identificamos las variables y hay que otorgarles una letra. Normalmente esas letras son X e Y, pero pueden usar letras que ustedes quieran. Después, encontrar relaciones que hay entre esas variables
e identificarlas. Cada relación va a ser una ecuación que después vamos a tener que escribir. Plantear las ecuaciones. Justamente usar esas relaciones para plantear ecuaciones. Resolver el sistema de ecuaciones con cualquiera de los métodos que hemos visto. Gráficos, igualación, sustitución, sumir, resta, determinante, el que más les guste. Y finalmente expresar el resultado. Ejemplo. Juan y Pedro poseen juntos 2.640 pesos. ¿Sí? De vuelta, este no es un problema del cuadernillo, es un problema aparte. La mitad de lo que tiene Juan más la cuarta parte de lo que posee Pedro es igual a lo de Juan menos 255. ¿Cuánto dinero posee cada uno? Entonces, paso 1, definir quién va a ser X y quién va a ser Y. La plata que tiene Juan va a ser la Y. La plata que tiene Pedro va a ser la X. Fíjense que tranquilamente a la plata de Juan la podría llamar J y a la plata de Pedro la podría llamar P. ¿Sí? Y de esa manera me evito después problemas de no recordar quién era quién. Después, buscar relaciones. ¿Sí? Acá, lo primero que me dice es que juntos suman 2.640. Esa es una relación. Después me da otra relación que me dice que la mitad de lo que tiene Juan más la cuarta parte de lo que posee Pedro es igual a lo de Juan menos 255. Todo eso es otra relación. Entonces, tengo dos relaciones que van a ser después dos ecuaciones. Vamos a plantearlas. Lo de Juan más lo de Pedro suman 2.640. Listo. Ahora, la mitad de lo de Juan más la cuarta parte de lo de Pedro es igual a lo de Juan menos 255. ¿Sí? Fíjense cómo separando una relación y la otra por separado puedo armar perfectamente bien mis dos ecuaciones. Paso 4. Resolver. ¿Sí? Tengo mi sistema de ecuaciones, por el momento que más les guste lo pueden resolver. ¿Sí? Fíjense que yo uso generalmente el de sustitución, es uno de los que más utilizo, pero bueno, cada uno utiliza el que mejor le sirve. Entonces, acá por ejemplo despejé la X, ¿sí? Esta X la reemplacé en la segunda ecuación, ¿sí? Y me quedó todo esto. Acá el 1/4 se distribuye, 1/4 por 2.640 y 1/4 por menos y. Se empieza a resolver. Ahora tengo una sola ecuación grande que tiene solamente la y. Entonces junto todas las y del lado izquierdo y el 660 lo paso restando para allá. 1/2 de y menos 1/4 de y menos y es menos 3/4 de y. Recuerden que esto tiene que sacar denominador común, ¿sí? Restar las fracciones como es correspondiente y luego resolver también el lado derecho, que es menos 255 menos 660 me da menos 915. Finalmente, el menos 3/4 lo puedo pasar multiplicando como menos 4/3, es decir, la fracción dada vuelta, simplemente. Y al resolver este problemita, me queda que y es igual a 1220. ¿Qué quiere decir? Que y es igual a 1220. Y al reemplazar y en la ecuación esta en donde había despejado la x, me queda que x es igual a 2640 menos 1120. Por tanto, x es igual a 1420. Tengo el resultado ya de x y de y, ya tengo el punto resultado, pero ahora voy al paso 5 que era expresar el resultado. ¿Sí? Porque esto no me dice nada. Yo quería saber cuándo lo tenía Juan y cuándo tenía Pedro. Eso no me dice nada. Entonces tengo que ver quién era Juan y quién era Pedro. Y expresar mi solución. Juan, que era mi y, posee 1220. Y Pedro, que era mi x, posee 1420. Fíjense qué importante que es definir desde el principio quién va a ser y quién va a ser x. Sino cuando llego acá al final, si yo no lo anoté, ¿sí? Tengo que volverme y empezar a ver qué he hecho, cómo he planteado las ecuaciones y todo para ver quién era mi x y quién era mi y responder de manera correcta, ¿sí? Por eso les digo que a veces si en vez de ocupar x e y quieren usar otras letras más representativas, lo pueden hacer, ¿sí? Si yo acá, por ejemplo, desde el comienzo hubiera usado j para Juan y p para Pedro, hubiera sido más fácil acá al final encontrar quién era quién, ¿sí? Hubiera tenido que J es igual a 1220, entonces Juan es 1220, y P es igual a 1420, y automáticamente lo hubiera relacionado con la plata de Pedro. Extra, este es un dato extra que les voy a dar acá, ¿sí? Para que lo utilicen, es cómo resolver un sistema de ecuaciones con la calculadora. Obviamente en la unidad
en esta unidad, ¿sí? Generalmente les dan problemas sencillos para que no utilicen la calculadora. Y por lo menos en el examen control que vamos a hacer de esta unidad, no deberían usar calculadora, ¿sí? Sin embargo, más adelante, ¿sí? Si quieren utilizarla para resolver un sistema de ecuaciones o para controlar, por ejemplo, cuando hacen los ejercicios, los hacen manualmente, pero al final quieren controlar, quieren saber si un ejercicio está bien hecho, ¿sí? Entonces, para controlar es muy útil usar calculadora. Obviamente hay un montón de páginas de internet que resuelven sistemas de ecuaciones, pero la calculadora la tienen en la mano permanentemente. Y hay una forma muy sencilla. ¿Cómo lo resuelvo en la calculadora? Bien, primero tengo que plantear los sistemas de ecuaciones como está mostrado acá, ¿sí? Es decir, ordenar las ecuaciones con las x, poner los dos coeficientes de x, poner los coeficientes de y y poner los términos independientes como está desarrollado acá. Una vez que tengo las ecuaciones ordenadas como están acá, las x, las y después los independientes, voy a la calculadora, ¿sí? Y me fijo según el modelo. Las modelos 95, similar, que son las más viejitas, ¿sí? Como la mía, que no tienen, digamos, que no tienen tantos menús, directamente entran en mode, como si fueran a calcular las raíces, ¿sí? En ecuación, y en vez de ecuación les aparece esto. Si acá apretan para el costado, se les va a degree, que era grados para calcular sistemas de ecuaciones, ¿sí? Perdón, para calcular raíces de cuadráticas o de, ¿cómo se llama? Cúbicas. Pero si están acá en unknowns, ¿sí? Lo que tienen acá, 2 o 3, es para sistemas de ecuaciones, ¿sí? Como acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a entrar al 2. Y lo que nos va a pedir ahí es los coeficientes. Nos va a pedir A1, B1, C1, así que se los ingresamos. Después nos va a pedir A2, B2 y C2, se los ingresamos. Y al apretar el signo igual de vuelta, nos va a dar directamente el valor de x y el valor de y por separado. ¿Sí? Es súper sencillo, pero tienen que ser ordenados. Con ecuaciones por ahí un poco más nuevas, cuando entran a MODE les da muchas más opciones, pero también tienen acá en el 5, generalmente, o en algún lugar cercano acá, tienen EQN, que es de ecuación. Ahí mismo pueden calcular las raíces si después entran a degree. ¿Sí? Bien, les aparece esto acá, así. ¿Sí? ¿Cuál es la que más se parece a lo que hemos planteado nosotros? Fíjense que la opción 1, ¿sí? En este caso, es la que se parece a lo que nosotros hemos planteado acá para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Si vamos acá, generalmente vamos a resolver raíces. Pero si vamos acá, vamos a resolver sistemas de ecuaciones. Por eso les pone el n. Y nos va a pedir A1, B1, C1. Y después nos va a pedir A2, B2 y C2. Se los damos como valores y nos va a tirar el valor de x y nos va a tirar el valor de y. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso para que practiquen. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este video les haya servido para ordenarse, organizarse y entender un poco este nuevo tema, resolver un par de dudas, sacar a flote algunas dudas nuevas para ver en clase. Así bueno, mucha suerte, analicen bien los problemas, el video, los ejemplos sobre todo, y nos vemos por clase para cualquier duda o consulta y para meterle a lo que es práctica.